Amén. Que el Señor me lo bendiga por segunda vez. Tal vez para nosotros es segunda vez. Ojalá. Y los miembros aquí en Fuente de Vida, los que tienen su Facebook arriba, déjanos saber si estamos transmitiendo. ¿Estamos? Ok. Ahora teniendo algunas dificultades técnicas aquí en casa, pero parece que ahora sí estamos transmitiendo en vivo y pues le enviamos un saludo. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros una vez más, todos los miembros de aquí de casa, de la familia Fuente de Vida. Les enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Cada uno de ustedes, amigos que también se han unido a nuestra familia, que se están conectando. Muchísimas gracias por tomar tiempo de su domingo para conectarse con nosotros. Pedimos al Señor que esta transmisión les sea de bendición. Envíanos un saludo ahí en los comentarios, digno de dónde usted se está conectando. Y si tiene alguna petición de oración, siéntase libre de también compartirlo ahí en los comentarios. Nosotros estaremos poniéndonos de acuerdo con usted. Iglesia, dele un segundo aplauso para nosotros, fuerte a todas las personas conectadas. Amén. Y la palabra que traemos para el día de hoy, el mensaje es mi casa. Y les voy a invitar que abran sus Biblias al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del versículo 12. Vamos a estar leyendo del versículo 12 hasta el 15. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo de la Reina Valera. ¿Ok? Entonces estamos en Mateo capítulo 21, del versículo 12. Vamos a estar leyendo hasta el 15 en la Reina Valera. ¿Estamos? Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y entró Jesús en el templo de Dios. ¿En el templo de quién? De Dios. Y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó. En otras versiones más contemporáneas dice volcó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas. Y les dice: escrito está. ¿Qué? ¿Qué está escrito? Mi casa. Di conmigo, mi casa. Ahora estamos entendiendo de quién estamos hablando. De quién es la casa. ¿Ok? Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos, a los niños, dice otra versión, aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los principales de los sacerdotes y los escribas. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de estar en tu casa una vez más. Gracias, Señor, por el honor de estar aquí. Señor, en este momento te pedimos que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que tú, Señor, obres en nuestros corazones. Limpia tu casa en este día. Purifica tu casa. Purifica tu iglesia. Purifica y limpia tus templos, los templos que se han consagrado y dedicados, Señor, para auspiciar la adoración a tu nombre. Y limpia los templos de tu Espíritu Santo, los templos que no fueron hechos con manos y con materiales humanos, Señor, o de construcción, sino los templos que fueron hechos y formados por tu propia mano. Límpianos, purifícanos, y Espíritu Santo, llévanos a una relación más íntima con el Padre y una revelación mayor de Jesucristo.
Es en el nombre de Jesús que oramos y pedimos, y todos dicen amén. Estamos hablando de nuevo del tema mi casa. Ahora, antes de seguir, quisiera leer el relato, este mismo relato, pero según mi tocayo, según el Evangelio de San Marcos. Y eso aparece en el capítulo 11, del versículo 15 hasta el 18. Marcos lo cuenta así. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. No lo consintió. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Él está recitando una porción bíblica que aparece en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, en el libro del profeta Isaías. ¿Okay? No está escrito que mi casa de oración será llamada por toda la gente, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían. Querían eliminarlo por lo que Jesús había hecho en ese momento. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina, de su enseñanza, de su instrucción. ¿Estamos? Diga conmigo, mi casa. Mi casa. Ahora, este episodio que acabamos de leer, tanto en Mateo como en Marcos, se está llevando a cabo en lo que se llamaba los atrios externos del templo. Déjame le explico. Ustedes que están aquí en casa en Huachula, Florida, imagínense esta propiedad donde nos encontramos, ¿ok? E imagínense que todo alrededor de la propiedad, fuera del santuario y de este edificio, estuviera encerrado por un muro o por un tipo de cercado, ¿ok? Y que tuviera una sola entrada. Ahora, los atrios externos es lo que nosotros consideraríamos como el parqueadero, en buen anglicismo, el estacionamiento y toda la yarda alrededor de la iglesia. Esos serían los atrios, ¿ok? Entonces, este es el templo. ¿Okay? Entonces, es la ubicación o la sección específica donde se encuentra Jesús y donde entra antes de entrar en sí al templo. Este lugar llamado los atrios, era el único lugar a donde podían llegar los gentiles, los que no eran judíos, para orar. Porque de nuevo, los gentiles, los que no eran judíos, no tenían los mismos derechos que los judíos en cuanto a la ley y en cuanto a toda la consideración de las bendiciones y todo lo demás. ¿Ok? Literalmente tenían que hacerse prosélitos y convertirse al judaísmo, y aún así eran vistos como un tipo de ciudadano de segunda clase. ¿Ok? Pero entonces era este lugar el único lugar a donde los gentiles podían llegar para orar y buscar la presencia de Dios. Y fue precisamente en este lugar donde los comerciantes judíos, en cooperación con los sacerdotes y los líderes religiosos del templo, entraron a un acuerdo y convirtieron el atrio externo del templo, de la casa de Dios, del lugar que era designado específicamente para oración para todas las naciones,
convirtieron ese lugar en un mercado, en una tienda, ¿ok? Entonces, pero no solamente era eso. No era que Jesús tuvo problema de que estuvieran mercadeando y comerciando y eso y haciendo transacciones. No, era que lo habían formado, era en primer lugar el lugar equivocado. No era el lugar. Pero encima de eso, lo que airó tanto a Jesús fue que lo convirtieron en un mercado y un mercado deshonesto y corrupto. ¿Me están siguiendo? Por eso Él dice, ustedes han convertido mi casa, la que según los profetas hablaron en nombre de Dios, en nombre mío, en otras palabras, que esta sería casa de oración. Ustedes lo han convertido en una ¿qué? ¿En una cueva de qué? De ladrones. Jesús no está hablando aquí exageradamente para lanzar acusaciones así al azar y a lo loco. No, literalmente estaban robando y habían convertido el lugar, la casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? ¿Qué es una cueva? ¿Qué es lo que se hace en una cueva? Se esconde. Y este lugar precisamente era una cueva ¿de qué? De ladrones. No era una cueva como la cueva que hablamos la semana pasada, de animales, donde comían los animales y donde nuestro Señor y Salvador Jesús nació aquí en la tierra. No, esta era otra cueva, una cueva de ladrones. Era un lugar donde pecadores activos y no arrepentidos podían asociar y esconderse. Y practicar su corrupción. Ahora, ¿cómo fue que ellos estaban robando? ¿Qué es el detalle aquí? Como decía el gran Cantinflas. ¿Okay? ¿Qué es el detalle? ¿En qué estaban robando? Bueno, los sacerdotes, déjame regresar, desde los tiempos de la ley, ¿cuánto han leído o tratado de leer el libro de Levítico? Ok. Cuando uno va leyendo el libro de Levítico y los otros libros de la ley, pero específicamente Levítico y creo también Números, uno va leyendo muchos detalles que así por encima, superficialmente, les voy a decir honestamente, pueden aburrir a uno. Porque es un capítulo tras el otro de puros detalles, de protocolo, por decirlo así. Detalles que Dios le da a Moisés y Moisés le corresponde y escribe y se lo traspasa, lo pasa al pueblo judío de cómo ofrecer y traer ofrendas de sacrificio a Dios y al tabernáculo, el templo. Cuáles eran los animales específicos y las ofrendas para cada necesidad, para cada pecado, para cada cosa. Y también habían diferentes niveles de ofrenda que se podían traer a base de los recursos de la persona y su nivel socioeconómico. O sea, por ejemplo, hablamos la semana pasada de María y José y la ofrenda que ellos trajeron al traer a Jesús a dedicarlo y presentarlo a Dios. La ofrenda que ellos trajeron fue una ofrenda que traía una familia más humilde que tal vez no tenía los recursos de una familia rica y adinerada. ¿Me están entendiendo? Porque lo que Dios quería enseñarle a su pueblo era dar, era la generosidad. Y todos pueden ser generosos. No importa cuánto tú tienes o cuánto usted no tiene, usted puede dar y usted puede ser generoso. Dios ama al dador alegre. Y Dios no juzga por cantidades, juzga por lo que Él ve en el corazón de la persona.
y también sabiendo lo que Él le da. Al que más se le da, más se le ¿qué? No se me agüiten. Al más que se le da, más se le pide, se le espera. ¿Ok? Esa es la mentalidad de Dios. Pero, y el diezmo es algo, por eso el diezmo es un principio. ¿Es algo injusto? No, es justo. Porque en sí es la misma cantidad para todos. Ahora, ¿cómo dan unos más que otros? Porque Dios le ha dado más que a otros. Pero el porcentaje es el mismo. ¿Me están siguiendo? Ok, déjame pasar Esto no es un mensaje de diezmo y muchos se están incomodando después de gastar tanto en las Navidades. Ok. Entonces, habían sacrificios específicos. Ahora, los judíos no podían traer cualquier cosa. Por eso Dios tuvo el detalle extremo en especificar lo que se iba a traer, cómo se tenía que traer, y etcétera. No había duda. Solamente tenían que regresar al manual, leer las instrucciones y traer aquello. Entonces, ¿pero qué pasa? Que al pasar el tiempo, la gente empezaron a abusar. ¿En qué sentido? Esa porción bíblica que nadie, voy a ir a los diezmos de nuevo, pero todo el mundo conoce a Malaquías capítulo 3 y a nadie le gusta que se predique, se enseñe sobre Malaquías 3. ¿Por qué? Porque es el capítulo de los diezmos. ¿Okay? Pero el asunto es, eso viene a raíz de que la gente, Dios le dijo a su pueblo, ustedes me han robado. Pero si usted empieza a leer todo ese libro del profeta Malaquías, usted va a encontrar que el pueblo, los judíos, estaban trayendo animales defectuosos, animales cojos. O sea, la sobra. Esto no sirve para nuestra finca, eso no lo queremos, entonces vamos a llevarlo, eso va a ser la ofrenda. Porque a nosotros no nos sirve, entonces vamos a dar eso a la iglesia. Ellos le pueden sacar algún uso de eso. Léese los primeros capítulos, los primeros 2 capítulos, antes del tercer, que nadie le gusta, para que ustedes vean el lenguaje y cómo Dios lo tomó tan personal. O sea, llegó a un punto que le dio hasta asco a Dios las ofrendas que la gente y el pueblo estaba trayendo al templo y a los sacerdotes para ofrecerlo a Dios. Entonces lo corrigió y lo puso a capítulo, como decimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que, como les he dicho en muchas ocasiones, un extremo muchas veces lleva a otro. Y ahora el pueblo de Israel está en otro extremo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí se menciona la silla de los que vendían las palomas, ¿no? Déjame ver. Sí, versículo 12, Mateo 21 dice, trastornó la mesa de los cambiadores. Le voy a explicar eso en un momento. Y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, ¿qué pasa? Que por el abuso y los sacrificios, ofrenda horrible que en un tiempo el pueblo estaba trayendo, los líderes del templo dijeron, vamos a hacer esto. La gente que vienen a traer o a dar ofrendas y a ofrecer animales como sacrificio, van a comprar los animales de aquí. Van a tener que comprar, animales que han sido aprobados por nosotros. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Entonces, los sacerdotes y estos comerciantes, ellos empezaron a criar sus propios animales y su propio rebaño, etcétera,
de los otros animales que se podía ofrecer. Y la gente, aunque ellos tuvieran los animales que cumplían con los requisitos de la ley, la gente no podía traer sus animales, tenían que comprar animales del templo. Pero por encima de eso, muchas veces los animales que se compraban y se adquirían en el templo, en sí, de acuerdo a la ley, no estaban cualificados para ofrecerse. Mejores animales y ofrendas tenía la gente en casa, en su finca, en su campo detrás de la casa, o que podían comprar afuera, que los animales que compraban adentro. Pero no podían, porque tenía que comprar ahí del templo. Encima de eso, si alguien, algún judío, algún israelita quisiera venir a dar una ofrenda monetaria, una contribución monetaria al templo, el templo también tenía su propio sistema monetario. El templo. O sea, es como si yo le dijera, casi la mayor parte de ustedes son mexicanos. ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando llegan a México? Una de las primeras cosas. ¿No tienen que ir a cambiar el dólar? ¿Sí? Y buscan quién le da más peso, porque a veces varía un poco. Por lo menos así era cuando yo fui, muchos años atrás. Imagínense si antes de entrar por esa puerta nosotros tuviéramos un cambista de monedas FDB y tuviera mi cara como, como pastor. En vez de Washington, en vez de Jefferson, en vez de Kennedy, tenían que llegar, y esos eran los cambistas, los cambiadores. Cambiaban el dinero de la gente por monedas, por el dinero de acuerdo al sistema monetario dentro del templo. Entonces, ¿qué estaba el robo? La gente podían afuera del templo comprar, vamos a darle un ejemplo, podían comprar un par de palomas por, vamos a decir, 4 pesos. ¿Ok? 4 pesos. Pero ese mismo par de palomas dentro del templo les costaba 80 pesos o 75, casi 20 veces más. El precio estaba casi 20 veces más inflado comparado al precio corriente de afuera. También el precio y el cambio de las monedas dentro del templo estaba inflado. Por eso estaban robándole a la gente. Y Jesús, cuando vio eso, se airó. Y por eso es que esta vez fue una de las pocas veces, una de las contadas veces que Jesús demostró ira y demostró enojo. Y nosotros no vemos a un Jesús afeminado, ni débil, ni nada. No, vemos a un hombre que entra. Vemos a Dios hecho hombre que entra con su fuerza y su músculo de carpintero, volteando y trastornando todo adentro del atrio externo del templo. Y gritando y reprendiendo a todos los que estaban ahí, compradores y vendedores, y reprochándolos, diciéndoles y recordándole lo que dijeron los profetas del antaño, que todos ellos respetaban, y nadie se atrevía a decir que esa no era palabra de Dios. Usó eso mismo y dijo: no está escrita que mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la habéis convertido en una cueva de ladrones. Ustedes están escondidos aquí.
no están arrepentidos, están activamente robándole a la gente, tanto judíos como gentiles. Este debiera de ser un lugar donde los gentiles pudieran llegar para clamar, para orar, para pedirle al Dios de Israel clemencia y misericordia. Mas por el alboroto de su compra, de su venta y toda la subasta que ustedes llevan a cabo aquí en este lugar, no hay lugar para la oración. No hay un ambiente conducivo para la oración y para lo que sucede como resultado de la adoración. ¿Qué es lo que sucede cuando un pueblo va en busca de la presencia de Dios y del rostro de Dios en oración? ¿Qué es lo que sucede? Cantamos antes que suceden cosas. Hay sanidad, hay liberación y se mueve la presencia, la bendición de Dios se manifiesta en ese lugar. El que viene a mí, dijo Jesús, yo no le he hecho fuera. Pero el lugar para que la gente se acercara a Dios había sido convertido para un lugar para comerciar y robar a la gente dentro de la casa de Dios. Ahora me entienden. Ahora entienden a Jesús porque él estaba airado. ¿Sí? Pero ¿qué entonces? ¿Qué pasa? Jesús, después de voltear y trastornar a las mesas, las sillas de los que vendían las palomas y las mesas de los que cambiaban el dinero, ¿qué fue lo que hizo Jesús después de eso? ¿Alguien me puede decir? Tú no. ¿Qué hizo Jesús? David, put up 14. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No. Mire su pantalla. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Sanó. Entonces, no antes. Entonces, cuando Jesús purificó y limpió la casa y detuvo la corrupción y volvió ese lugar a su propósito original, cuando el Señor de la casa, el pastor, el buen pastor de la casa, vino y limpió y purificó ese lugar, entonces vinieron a él ciegos, gente que no podían ver. Ahora, cuando Jesús se enojó y limpió toda la casa, ¿todos corrieron? No, los corruptos corrieron. Pero había gente necesitada siempre ahí. Cuando él ahuyentó a todos los corruptos, entonces las personas necesitadas tenían camino abierto para correr y acercarse a Jesús. Y ahí está la clave. Y por eso Jesús vio necesario y la necesidad de limpiar y purificar su casa, porque tan pronto que sacó la corrupción y toda la inmundicia de su casa, entonces los ciegos vinieron a él, los cojos vinieron a él en el templo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Los sanó. Los sanó. No solamente eso, sino que los niños, diga conmigo toda generación, diga conmigo toda generación, grandes y niños, grandes y pequeños, adultos y niños. Los niños que siempre estaban ahí,
que habían sido enseñados a siempre aclamar y a celebrar a los rabinos, ellos empezaron a aclamar a Jesús. Y normalmente, en circunstancias normales, con eso no hubiera habido problema. Pero los principales de la sinagoga y de los escribas se enojaron. ¿Por qué? Porque en esta ocasión no estaban aclamando a cualquier rabino, estaban aclamando a Jesús. Estaban celebrando a Jesús. Y Jesús les acabó de dar una clavada en su bolsillo. Porque los principales de la sinagoga, lo único que les importaba era que entrara el dinero. Y por eso estaban manteniendo el sistema, el culto y todo. ¿Por qué? Porque es una máquina que producía dinero. Pero los ciegos estaban recibiendo vista, los cojos estaban caminando, no seguían igual de ciegos, seguían igual de cojos. Pero entraba el dinero. El que tiene oído, ¿a alguien todavía le queda oído de las cartas divinas? El que tiene oído, oigan lo que el Espíritu Santo está. Dios está en estos tiempos, en su iglesia, en toda esta nación y en todo el mundo. Está limpiando y purificando su iglesia. Porque muchas personas están usando el nombre de Dios y el ministerio sagrado y la casa del Señor para sacar provecho ilícito, para abusar a la gente y para enriquecerse indebidamente. Ahora déjame aclarar, yo estoy en contra de todo predicador, ministro que sea prosperado y que sea multimillonario o billonario, no. Entonces, pastor, suena como que usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. ¿Cómo él llegó a ese lugar? ¿Cómo ella llegó a ese nivel? No todo, hay niveles en esto y no todos son lo mismo. Si un pastor, por ejemplo, escribe un libro, Dios le da una revelación o Dios le imparte un mensaje y él o ella escribe un libro y ese libro es exitoso como la vida con un propósito, la vida del propósito que escribió Rick Warren. Y ese libro vende millones y millones y millones. Y luego es traducido en otros idiomas y vende millones y millones y millones. Y se convierte en el libro religioso más vendido de toda la historia. Yo no tengo problema que ese hombre sea un multimillonario. No tengo problema. Así como yo no tengo problema que un artista secular sea un multimillonario y un billonario a base del arte que él o ella produce. No tengo problema sobre eso. Así como no tengo un problema que un abogado maneje bien y viva bien, o un doctor o un empresario. No tengo ningún problema con eso. Y si alguien tiene un problema con eso, váyase a vivir a un país comunista, porque usted no tiene problema con la prosperidad, usted tiene un problema con el capitalismo. Aprenda, léase un libro y váyase a Cuba o a Venezuela o a algún país comunista. Con todo el respeto a las personas, a los hermanos que viven en esos países. No tengo problema con eso. Pero óigame, cuando estamos hablando de hombres y mujeres que ni siquiera están viviendo de acuerdo a la palabra que predican. Y no estoy hablando de perfección porque yo estoy lejos de la perfección. Por eso cada día yo estoy tratando de aprender más. Cómo ser un mejor hombre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser un mejor padre. Y les puedo ser un poco honesto y transparente. Yo siento que me falta mucho. Siento que me falta mucho. Me queda mucho camino. He aprendido mucho, he crecido mucho, pero todavía me queda. Yo no estoy viendo el camino que dejé atrás, yo estoy viendo el camino que queda adelante. Y me queda mucho. Por eso yo tengo hambre y sed de aprender más, recibir más de parte de Dios para ser mejor. También para ser un mejor pastor.
Yo entiendo que la voluntad de Dios para mi vida es que yo me consagre más, es que yo me santifique más. Todo lo demás vendrá por añadidura si yo busco y pongo el reino de Dios y la justicia del reino de Dios en el primer lugar. Pero en muchas iglesias tenemos personas predicando cualquier cosa, enseñando cualquier cosa. ¿Para qué? Para mantener sus iglesias llenas. Predican una doctrina que ni siquiera sus hijas practican. Están diciéndole a la gente, no se pongan pantalones, pónganse falda, y sus hijas van al gimnasio en pantalones. Pero eso mantiene a la gente tranquila y eso mantiene un vehículo nuevo y una casa paga y una iglesia que está funcionando y mantiene su salario pagado. Hay otros por el otro lado, que lo que tienen se llaman iglesia, pero son unos clubs sociales que mencionan a Cristo de vez en cuando. Hacen muchas obras caritativas que una iglesia debiera de ser. Pero si tú te vas a llamar y te vas a identificar como iglesia, entonces sé la iglesia y discipula. Comienza por ahí. Y que la gente crezca y que se madure. No estamos nada más colectando y llenando un lugar en nombre de Jesús con buena música, con buen escenario, con todo bien chévere. Y la gente no está siendo transformada a la imagen de Cristo. Otros predicadores que literalmente están viviendo en pecado. Y eso mucho Dios lo está sacando. Están saliendo más a la luz que nunca en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando su casa. Hubieron muchos diciendo, no, que Dios va a traer juicio, Dios va a traer juicio. Y tal vez sea cierto, pero estás empezando, el juicio siempre comienza en casa. Y cuando comienza en casa, en el templo, comienza desde los púlpitos, comienza con nosotros. Pero ¿sabe qué? Lo pueden hacer y lo pueden mantener porque hay gente que lo único que le importa es que ir a iglesias grandes que tienen buenos programas de ayuda, programas caritativos, pero el predicador, el pastor puede vivir como quiera. No le importa un comino. Nada más predícame de Jesús, motívame el domingo, no te metas mucho en mi vida. Quiero estar en esta cueva, escondido. Quiero asociarme y quiero estar escondido. No quiero que se metan en los lugares privados de mi vida. That's private. Sí, usted me puede privar una área de su vida, está bien. Porque yo soy otro ser humano que necesita también de Dios. Pero usted no puede privar a Dios de ningún lugar. Ahora, déjame aclarar. Usted lo puede hacer por su libre albedrío, pero llegará el momento que el creador que te creó y que te puso y que te tiene respirando y mirando y escuchando en este momento, te va a pedir a cuenta, te va a llamar a cuenta. Ríndeme una cuenta de lo que tú has hecho con el talento, con el tiempo y los tesoros que yo te di en la vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Está limpiando y purificando su casa. Ahora usted puede decir, oye, pero este es un mensaje bien como medio crítico y medio rudo. Y eso es lo que pasa también con nuestra generación, que no podemos hablar las cosas como son. Ahora, las generaciones anteriores decían las cosas, pero mandaban a la gente al infierno. Insultaba, maldecía a la gente desde el mismo púlpito. Y a veces, cuando digo maldiciones, hasta palabras malas decían. Y mandaba a la gente fácil a las pailas del infierno. Ustedes nunca me han escuchado a mí en estos últimos años. No le puedo asegurar si hay un video por ahí de 20, 30 años atrás. Tal vez. I'm sorry. Pero en estos últimos años ustedes nunca me han escuchado a mí mandándole a nadie al infierno. Porque yo no tengo ese permiso, esa autorización.
A eso le toca a Jesús y a uno mismo. Uno se condena a uno solo. Según Juan 3:17. ¿Están conmigo? Y personas pueden decir, no, esto es un mensaje fuerte. No, este es un mensaje de gracia. Esta gracia no se siente así, calientito, como la gracia normalmente se siente. Lo que pasa es que la gracia no es así. Siempre. ¿Por qué es una acción de gracia? Es una acción y fue una acción de gracia por el resultado final. Porque, ¿qué es lo que debe de suceder en la presencia y en la casa del Señor? Nuestros ojos deben de ser abiertos. La ceguera física, como la ceguera espiritual y emocional, debe de ser sanada. Las áreas en las cuales estamos caminando chueco y estamos cojos físicamente, emocionalmente o espiritualmente, Dios desea enderezar y afirmar nuestros pies y nuestras piernas para que caminemos, para que pongamos y calcemos nuestros pies con el calzado del Evangelio de la paz y que caminemos en paz en los caminos del Señor. Y que a pesar de las situaciones que vienen y se presentan en la vida, podamos progresar hacia adelante, empujar hacia adelante. Pero no podemos hacer eso si estamos cojeando. Pero Dios, Jesús, quiere sanar lo que está cojo. ¿Para qué? Para que todas nuestras vidas y hasta nuestras futuras generaciones vean, y cuando ellos vean la gloria de Dios en los hombres y en las mujeres que ellos están mirando y de quienes están aprendiendo, esos niños puedan empezar a clamar a Dios, pueden empezar a alabar a Dios, a adorar a Dios, aunque no sea hasta los 20, hasta los 30. Porque no siempre sucede cuando uno quiere. Y esa es mi mayor frustración. Baby, calm down. Let me do this. Pero ellos están viendo. El día llegará que aclamarán a Dios. Ahora, David, put my title page up. Mira la pantalla. ¿Qué es lo que ven en la pantalla? Un corazón. Manos. ¿Dónde está el corazón? En las manos. ¿Por qué puse la imagen de un corazón en dos manos en una gráfica que hice en mi casa? Porque hasta ahora hemos estado hablando acerca de un templo. Y allí hay un templo. ¿Sí? ¿Por qué puse dos manos con corazón? Gracias por preguntar. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y yo con esto vamos a concluir. Y les recomiendo que lean todo el contexto del capítulo 6 en casa en su propio tiempo. ¿O ignoráis, Pablo haciendo una pregunta, reflexión a los corintios? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo. Templo del Espíritu Santo, el cual está ¿qué? En vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. Por eso acabo de decir que Él nos ha dado libre albedrío y podemos por este tiempo privar a Dios, decir no, aquí no entres. Pero a la misma vez Dios nos pedirá cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este cuerpo ¿de quién? De Dios, el cual tenéis de Dios. Porque nosotros no somos vuestros al final del día. Pero Pablo en el contexto está hablando a gente que son discípulos de Cristo.
está hablando a la iglesia en Corinto. Y él le dice, ahora en este nuevo pacto, todos somos templos, todos somos casas del Espíritu Santo. No somos nuestros, nosotros nos pertenecemos a Dios. Nuestro cuerpo, nuestros corazones son templos. Nuestro cuerpo y nuestros corazones, nuestras almas auspician y albergan, they house, la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo en su casa en estos últimos tiempos? También en nuestros corazones Él nos está purificando. Muchos de nosotros en este año hemos sentido que muchas cosas se han estado trastornando. Sentimos que han entrado personas y cosas que han entrado en nuestras almas y nuestros corazones, que han volteado las mesas y que las cosas están patas arriba, ¿verdad? Nos hemos sentido conmovidos. Hemos sentido que hemos perdido el control a veces. Y lo que Jesús está haciendo a través de la obra del Espíritu Santo es que Él está volteando las mesas de cosas que han estado corrompiendo nuestros corazones, nuestras vidas y que no nos han dejado ver. Él está volteando las mesas de creencias, de pensamientos, de experiencias que nosotros hemos pasado y hemos vivido, que nos han mantenido caminando y viviendo cojos en lo emocional. Cristo está entrando en el lugar que fue creado y destinado para ser el santuario donde descienda la Shekinah, gloria de Dios, la presencia misma de Dios en ese lugar, en tu corazón, en tu alma. Ese lugar que fue creado y diseñado originalmente antes de que tú fueras concebido y estuvieras en el vientre de tu madre. Ese lugar fue diseñado para ser el templo, para ser el lugar que albergara la gloria de Dios. Pero al pasar el tiempo, han entrado espíritus comerciantes que han estado inflando muchas cosas para mantenerte ciego, para mantenerte cojo. Pero Jesús está cansado. Y yo escucho en el Espíritu que Dios dice, el Señor dice, basta ya. Este es el tiempo que yo voy a purificar tu corazón. Si tú me dejas, yo voy a purificar tu casa, mi casa, en tu corazón, en tu alma, en tu vida. ¿Por qué? Para que tus ojos sean abiertos, para que empieces a caminar derecho, para que tú veas las cosas desde mi perspectiva. Nosotros en meses atrás en el verano predicamos, enseñamos una serie de que yo no sabía que era yo. ¿Sabe qué? Es tiempo de que muchos de nosotros nos graduemos. Es el tiempo de dejar de decir yo no sabía que era yo. Es el tiempo de decir yo conozco quién yo soy en Cristo Jesús. Y ¿sabe qué? Yo voy a ser quien yo soy en Cristo Jesús. Necesitamos graduarnos. ¿Para qué? Para que nuestros ojos sean abiertos, para que podamos entonces empezar a caminar derecho, a dar pasos firmes, y para que todas las personas a nuestro alrededor, empezando con nuestras futuras generaciones, vean la gloria y aclamen al nombre de Jesucristo y le den gloria y honra al Señor, y para que la
avivamiento esparce por toda nuestra comunidad y todo el mundo. Pero eso solamente se hará en una iglesia, en una casa, en un templo, en un santuario que ha sido purificado y limpiado. Un santuario de gente que han decidido: yo no voy a permitir más estas mentalidades, estos pensamientos propios y humanos que me han corrompido y que me mantienen ciego y cojo. Yo me voy a acercar y yo voy a recibir de parte del Señor. Y voy a dejar este lugar abierto y purificado para que todas las naciones, todos los gentiles, todas las personas que no están en pacto con Dios, vean la gloria de Dios y tengan un lugar a donde acercarse para tener un encuentro con el amor y la presencia de un Dios vivo y de poder. Mi casa. Mi casa. Dios quiere limpiar su casa y Dios quiere manifestarse en su casa. Incline su rostro ahí donde está. Espíritu Santo de Dios, invito a que pongas tus manos sobre tu corazón. Espíritu Santo de Dios, obra en mi corazón. Díceselo. Límpiame. Purifícame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser diferente como tú. Ayúdame y transfórmame con tu poder. Levanta nuestras vidas, Señor. Señor, trastorna todo lo que hay en nuestros corazones, en nuestra vida que no es tuyo. Limpia nuestros corazones, purifica nuestros corazones, sánanos, sánanos, que nuestros ojos puedan ser abiertos, que nuestros pies puedan ser enderezados, para que podamos volver a caminar, a transitar por esos caminos antiguos, esas sendas antiguas, Señor, que nos encaminan a la verdadera santidad, a la santidad de tu Espíritu, a la santidad de tu palabra. Oh Señor, restáuranos a cada persona aquí, cada persona en casa, en carro, en trabajo, donde quiera que se encuentren, viéndonos en vivo, viendo el replay. Haz tu obra, Espíritu Santo. Estamos a unos días de terminar y concluir este año 2020, que ha sido un año extremadamente difícil para nosotros, que nos ha sacudido en muchas áreas de nuestras vidas. Pero aquí estamos. Tú has sido fiel, tú sigues siendo bueno. Y tú sigues obrando en nosotros tu perfecta y tu recta voluntad. Haz tu obra en nosotros. Haz tu obra en nuestros corazones. Nosotros nos arrepentimos de nuestras obras corruptas, de nuestra corrupción. Nos arrepentimos de nuestra carnalidad, de nuestro materialismo. Nos arrepentimos de tantos pensamientos, tantas ideas contrarias a la tuya. Cosas que hemos entretenido,
que han corrompido nuestros corazones, en nuestras almas, y no nos han dejado recibir la plenitud de lo que tú nos quieres dar y lo que tú nos diste ya por la crucifixión y resurrección de Jesús en la cruz. Obra en nosotros. Espíritu Santo, esta es tu casa. Vamos a decirle así: Espíritu Santo, yo soy. Esta es. He aquí tu casa. He aquí tu santuario. He aquí tu templo. Muévete, manifiéstate como tú quieras, como solamente tú puedes y sabes hacerlo. Obra en mi vida. Obra en mi vida. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame, transformame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Señor, yo quiero cambiar y ser diferente como tú. Señor, ayúdame y transformame con tu poder. Levanta mi vida, oh Señor. Levanta nuestras vidas, oh Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas las personas que están conectadas, gracias por conectarte con nosotros. Que Dios te bendiga. Cualquier cosa, si quieren enviarnos su petición, ahí están los comentarios. Te bendecimos y que tenga una maravillosa semana. Que Dios te bendiga. Iglesia, vamos a estar de pie. You got that, Zach?